intelectual en inglés por su acrónimo, digamos, abreviatura. Entonces, pero bueno, por razones de lógica didáctica, ¿no? Lo mantenemos así, ¿no? Porque además, y retomo algún concepto que planteamos la clase inicial, pero es que voy a ver mi cámara, que no la veo si me está enfocando. Sí, por ahora me está enfocando, ahora si me paro voy a estar subiendo la cámara. Buenas tardes, profesora. Sí. ¿Yo le podría hacer una consulta o avisarle algo? Bueno. Hay 2 o 3 compañeros que me escribieron en el grupo que dice que le escribieron a usted por EVA para darse de baja del curso y no han tenido respuesta. Mire, yo ya lo dije varias veces, a la baja del curso le pongo tomo nota, lo importante es que ustedes hayan mandado el mail que dicen que se dan baja del curso, porque yo como gestión de baja del curso no hago nada más que recibir lo que me digan. ¿Por qué? Porque las listas son de Bedelía. Entonces, me lo dicen y yo le digo, ok, pero en realidad no tengo, así que con que lo digan es importante porque queda. Entonces cualquier duda que yo pueda tener en el momento de hacer el acta final, y de hecho lo verifico porque me resulta mucho más confiable que mirar en mi archivo, yo miro y si me lo dijeron, ya está. Esos 2 o 3 compañeros escribieron en clase, y sobre todo Clau Abril, porque dice que ya le pasó en otra materia, que escribió, avisó y no le dieron de baja, y a nosotros nos aparece esa materia como perdida en la escolaridad. No es mi caso, porque además ya le digo, a mí lo único que tienen que hacer es que me quede el mensaje, porque ningún profesor hacemos nada de gestión de acta. Eso lo hace Bedelía. Es más, recuerdo del año pasado que Bedelía me mandó la misma acta que el primer día, porque obviamente como ellos no bajan y no me piden a mí nada antes, y lo único que hacemos, que hice yo, fue poner rayita en los que habían hecho solo el primer parcial, porque los que no tenían ninguno ni me lo planteaba, porque igual estaban. Entonces, mi única duda, me acuerdo, el año pasado, era con los que habían hecho 2 parciales y habían pedido baja después, que yo igual la tomo, ahí sí yo miraba. Pero en realidad, con el 0 y el 1, ya está. Pero, perfecto, profesora. Yo les digo. En realidad, yo solo pongo tomo nota, porque es lo único que puedo hacer, pero lo importante es lo que hacen de avisarme para que me quede en la plataforma, que es lo fijo, por decir así. Pero quiero explicarles que en realidad, con que no me lo digan, es eso, me lo dijeron, porque yo no cambio las actas, porque las actas las hace el sistema de Bedelía. Entonces, no tengo técnicamente posibilidad de hacer nada. Nada más que lo que hacen ustedes. Dejarme la constancia de que pidieron la baja. Es decir, desde que dejan la constancia de que piden la baja, la responsabilidad es mía. Porque ustedes lo pidieron, ¿comprenden? Entonces, lo importante es eso. Incluso, a veces cuando alguno me lo manda a mi mail, yo le digo, mándelo por la plataforma. Porque los mails personales no son tan seguros como decir, está en la plataforma que es nuestro sistema de comunicación más oficial, por decir así. ¿Comprendido? ¿Sí? Bueno, igual esto creo que ya está grabando, así que ya queda también para los que vayan escuchando. Pero ya les digo, lo importante es que quede la constancia ahí. De que ustedes lo hicieron. Es la seguridad para ustedes. Y ya les digo, en mi parte interna, lo que yo hago es rayita, rayita, rayita. Van a ver el acta. Porque esa la Bedelía les muestra el acta final y van a ver que es así. Bueno, bien, entonces, estábamos arrancando con la segunda parte. La segunda parte, derechos de autor. Vamos a ver hoy la introducción y los grandes conceptos. La clase próxima, el lunes que viene, obra. La clase siguiente del miércoles, autor, sujeto, casos de autor. Luego viene la semana de los exámenes, el feriado que pasa para el 22 de mayo y el 24 de mayo, parcial 2. El parcial 2 va a tener la misma metodología que el parcial 1.
Desde patentes. Va a ser, exacto, desde lo último que posterior al parcial anterior hasta lo último dado, es decir, hasta autor, ¿no? Que es lo dado el miércoles 10 de mayo. ¿Comprendido? Bien, y con el mismo criterio, todo igual. Ok, eso lo reiteré porque ahora vino más gente, ya lo habíamos ido comentando antes. Bueno, perfecto. Derecho de autor. Derecho de autor es un gran tema. Y es un tema que nos rodea. Todo nos rodea en materia de creación intelectual. Pero a lo que voy es que uno puede decir, bueno, la dinámica de los temas de propiedad industrial en general tiene que ver con un registro. Si no hay registro, no hay derecho. Entonces hay una gestión que hacer para que haya marcas, para que haya, bueno, eventualmente indicaciones geográficas, patentes de invención de modelo de utilidad, patentes de diseño industrial. Bueno, el nombre comercial es el otro elemento que también tenemos que saber individualizarlo de lo que nos rodea. Pero derecho de autor tiene, como destacamos cuando hicimos la clase introductoria, esta particularidad de ser también de número abierto y, como veremos ahora, no necesitar registro, ser imposible que se requiera registro para la existencia de una obra protegida. Entonces es importante, más allá de todo lo que es el estudio y la dinámica formal de conceptos que veremos, que tengamos la gimnasia, digamos, la capacidad reflejo de entender que cuando hay una creación intelectual ya hay derechos, ya hay un autor, ya hay una obra. Por eso decía en un sentido más, más general que nos rodea. Y no me acuerdo si lo dije al presentar la materia, tal vez sí, me olvidé de este punto. A ver, signos distintivos nos resulta más fácil en el sentido de verlos, me refiero ya como abogados, como escribanos, y hacerles sugerencias, o por lo menos hacer ver cuando hay un problema a algún cliente, porque tenemos una experiencia de consumidor, y además tenemos una inserción en lo que es como destinatarios de la publicidad, que nos hace identificar todo ese tema, más allá de lo estudiado, ¿no? Pero digo, hay también una familiaridad con los temas, más allá de que en la facultad estudiamos el abanico de asuntos. Los temas de patentes, de invención, de protección a la innovación tecnológica nos resultan un poco más alejados de la realidad práctica, salvo que uno esté con clientes o desarrollando una actividad más cercana a creadores tecnológicos. No es tan frecuente que en la vida profesional, como juristas, vayan a tener asuntos de estos. Puede ser temas de know-how relacionados con la tecnología sobre todo, pero convengamos que el Uruguay no es un país de frecuente dinámica en materia de temas patentes. La realidad es esa. Ahora, derecho de autor es un tema que en este estar presente tiene la característica, o por lo menos así lo entiendo yo, de que como muchas veces los juristas no tienen la gimnasia, ese reflejo de verlo, entenderlo, no como en otros asuntos de la actividad de abogados, de escribanos que tengan, pasan de largo los problemas. Y pasan de largo en dos sentidos. Por un lado, en pérdida de derechos, de ejercicio de derechos de los clientes, pero sobre todo, y eso es lo más complicado, pasan de largo exponiendo al cliente a riesgos, porque no ven, esto no lo hagas que tenés un problema de derecho de autor, esto no lo hagas que esto es una creación, o te pueden reclamar si usás esta foto, pero estaba en internet, bueno, internet tiene dueño. Ahora, lo cierto es que con los temas de internet tan generalizados hay un poco más de percepción de nosotros los ciudadanos en estos temas, dicho en términos generales, pero ojo, porque es un mundo en el cual no estamos, los juristas en general del ejercicio profesional no especializado, no están mirando
las distintas perspectivas. Y eso puede ser problemático. Ya le digo, no solo por los derechos que no se ejercen, sino sobre todo por los riesgos que puede tener el cliente, utilizando algo ajeno, sin saberlo, o pensando que, bueno, ¿qué va a decir? No pasa nada, como esas cosas que a veces, y no es para nada así. Prueba de ello es que cada vez hay más sentencias en materia de derechos de autor, de derecho de imagen y retrato. En nuestro país estoy hablando, ¿no? Los temas de imagen y retrato, eso ya lo hablamos como tema, pero digo, cada vez se tiene la idea, desde el ciudadano, me refiero hasta desde el no sabiendo derecho, ¿no? Porque es la base de la percepción del puntapié inicial ese de que el cliente venga y pregunte, o que nosotros en lo que hace veamos y lo destaque, ¿no? Bien, de modo que como previo a lo que vamos a ver el resto de las semanas de este curso, me interesa que presten atención a esto, que está mucho más presente de lo que pensamos, que no es solamente, bueno, hago la electiva porque este tema me gusta, que así es, que está bueno eso, pero que además es algo que lo tienen que ver. Lo tienen que ver, y después, según lo que ustedes tengan como especialización, como trabajo, como desarrollo, lo harán ustedes, consultarán con el experto según lo que sea, pero lo que no podemos dejar todos los abogados y escribanos de hacer es saber individualizar el problema. Luego, les va a pasar, muchas veces, obviamente, los primeros años se estudia todo, se hace más todo. Luego, con el tiempo, uno sabe que hay cosas que las hacen mejor que otras, y las otras se las plantea a un colega, a un socio, ¿no? Da igual, en cualquiera de las dos perspectivas, pongan atención a este mundo, y tampoco lo digo como invitación al juicio, ni como invitación al problema, pero hacer juicio o no hacer juicio, tener conflicto o no tener conflicto, eso hay que dominarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo hago o no lo hago porque lo decido, no porque me pasan las cosas por la nariz y no las veo. ¿Comprendido? Me refiero sobre todo a este desafío, a que el mundo no nos controle, sino, bueno, esto es capaz que es medio pretencioso, sino tratar de nosotros controlar lo que sucede, o por lo menos saber reaccionar de la forma más oportuna. Bien. Bueno, entonces ahora sí, derechos de autor. Derechos de autor, ya anticipé que no necesita registro. Y no solo dije no necesita, dije es imposible plantear que necesite un registro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gran diferencia sustantiva entre este mundo de los derechos de autor? Veremos luego los detalles de los derechos conexos en la clase específica. ¿Qué es lo distinto frente a lo que hemos estudiado hasta ahora? Que hay una declaración sustancial de la naturaleza de los derechos de autor, que es la de derecho ¿qué? Que es distinto totalmente a los demás. La de derecho humano. Declaración de Derechos Humanos, artículo 27, numeral 2, los derechos del autor son derechos humanos. Y eso, desde el punto de vista práctico, legal del día a día, ¿no? Que es lo que estamos enseñando, más allá de la enunciación, nos significa varias cosas muy interesantes para tener presente. La primera, del punto de vista práctico, es la que dije, que no se necesita registro para que existan. ¿Por qué? Porque el Estado no puede determinar que exista un derecho cuando se trata de un derecho humano. El Estado lo que hace es, bueno, declarar así, puede, acaso en el trámite que existe, porque hay un registro, hacer referencia a la fecha cierta, pero lo que de ninguna manera es posible, por la propia naturaleza sustancial a la cual estamos haciendo referencia, no es imposible que condicione la existencia bajo ningún concepto. No puede condicionarla ¿a qué? Al registro. Cuando estábamos hablando de marcas, sin registro no hay marca, sin registro no hay patente de invención, sin registro no hay patente de posibilidad, no hay patente de diseño industrial. ¿Se necesita registro para que exista el derecho del autor a una obra protegida? No.
no se necesita. De modo que eso, ¿a qué nos lleva a nosotros? Que vamos a ir viéndolo también más adelante. Bueno, nos lleva a prever que si bien para la existencia no hay ninguna necesidad de pronunciamiento administrativo, hay que probarla. Porque las cosas para que existan hay que probarlas. Probar existencia, probar autoría. Así que ahí el camino de lo que hay que hacer es distinto. Y también una de las formas de probar es con la presunción de registrar, algo así porque saca en la Biblioteca Nacional, que está el registro de la propiedad literaria y artística, es decir, el registro de derecho de autor. Entonces uno puede llevar el formulario, donde describe lo que es, con una copia de imagen, o siendo software con una memory stick, con por lo menos 2 tramos de ese software, presentarlos, y ahí, ¿qué va a haber? Una presunción de que quien lo presenta es autor, y, esto sí, lo más importante, una fecha firme, porque es una oficina pública que cuando sella algo, con media, esto es Código Civil puro, ¿no? Con firma del encargado, la fecha fija, ¿no? Fecha firme. Entonces, bueno, también es una forma de tener prueba lo del registro de la fecha. La autoría es una presunción. Ahora vamos a ver el tema. Pero, primer punto entonces derivado de la naturaleza de derecho humano que tiene el derecho de autor, no hay que registrar para que exista, pero debemos tener presente toda una batería de posibilidades para dejar la prueba. La prueba pronta, hecha, por lo menos pensando en eso. Bien, en materia de derecho de autor, luego hay también, y sobre la base de esta naturaleza de derecho humano, luego hay que tener presente que como derecho humano que es el eje de lo que son los derechos, lo vamos igual a profundizar un poco el miércoles que viene cuando veamos autor, pero lo voy diciendo, el eje de la titularidad es la persona física. Porque si estamos hablando de que es un derecho humano, es imposible, por lo menos sin una ley que genere alguna ficción de algo, de atribución de algún derecho, es imposible atribuir la titularidad a una entidad que no sea la persona física. Luego, ¿quién tiene los derechos de explotación, los derechos de cobrar, los derechos de autorizar? Eso es otro tema. Acá estamos hablando de quién es el autor. Y el autor, como es un derecho humano, es una persona física. Digo, no hay ninguna ley que diga otra cosa. Vamos a ver la clase que viene, que están lo que se llaman las obras colectivas, que es una ficción, sí, que establece la ley, de que la persona que impulsa que exista una obra, aunque trabaje muchos otros, determina que es una obra colectiva y va a centralizar los derechos. Hoy esto no lo vamos a detallar, pero sepan que hay alguna excepción. ¿Pero por qué? Porque lo dice la ley. Es decir, no existe organizar de forma distinta el tema de atribución de derechos de autoría que no autoría, en forma distinta a lo que dice la ley. De modo que, tercer concepto, ¿no? Tenemos siempre que saber que por un lado está el autor y por otro lado puede estar el titular de los derechos de explotación de la obra, que pueden ser distintas personas, distintos sujetos de derecho, para ser más genéricos. Entonces, el autor, como es un derecho humano, es una persona física. Hay que generar algún tipo de ficción, porque después de todo, y ahora nos parece sumamente normal esto que voy a decir, obvio, pero piensen en el concepto de persona jurídica. A ver, la persona, derecho romano en su origen, era ni siquiera el ser humano, era el ciudadano, ¿no? Era un poco más restrictivo, pero bueno, era solo un ser humano.
¿no? Cuando aparece la necesidad de imputar obligaciones y derechos que trascendieran una persona porque eran varias, aparece el concepto de persona jurídica, que fue una revolución hace 2500 años, el origen, 2000 años. Fue una revolución del derecho, bien del derecho romano. Y hoy, con todos estos siglos, estamos muy claritos que la persona jurídica es esa ficción organizada por la ley para que determinados conjuntos de personas o determinados negocios se separen de las personas físicas del punto de vista patrimonial que lo integran. ¿Mm? Un ejemplo de aplicación de diferencias. Yo pensé que me iba a decir, un ejemplo es la asociación civil. Es una persona jurídica. Un ejemplo, la sociedad comercial. Que son dos ejemplos bien interesantes por lo distintos, porque en la asociación civil hay que hacer un trámite específico administrativo, creo que lo ven en personas y bienes esto, ¿no? Mientras que la sociedad comercial es persona jurídica por el mero hecho del consentimiento. No se necesita ningún trámite. Pero todo esto, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Si la ley no lo dijera, no estaríamos acá. Todo esto que yo estoy diciendo, dirán, bueno, está bien, pero acá estamos en derecho de autor. ¿Saben por qué lo digo? Lo digo porque hoy en día, quiere decir en los últimos 8 años en realidad, se habla mucho de la inteligencia artificial, que van a hacer cosas, los robots que nos van a destruir. Bueno, toda una cantidad de temas como dotando de algún tipo, y en mucho se habla en derecho de autor de si la inteligencia artificial que define, porque están entrenados sus datos para tomar distintos caminos que no sabe quién entrenó los datos, cuáles van a ser, si es autor, si puede ser autor de la música, si puede ser autor de las creaciones visuales que surgen de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial a un conjunto de datos, a un universo de datos, a un dataset que es entrenado, con el paso de distintas capas. Bueno, no es autor. No es autor, primero, porque no es persona física, y el derecho de autor es un derecho humano, y segundo, porque no hay ninguna ley que haya generado hoy en día, en ningún lugar todavía, una ficción que determine de alguna forma una atribución de derechos referidos a la autoría, en este caso, de manera distinta de la persona física. Por eso, en este momento, el analizar ese viejo concepto y por qué existe, en este momento histórico me refiero, es bastante interesante. Hace 3, 4 años todavía era medio opinable. Ahora sigue habiendo posiciones, pero cada vez estamos más claros que en el tema de inteligencia artificial, mientras tengamos las normas legales que tenemos, que no hay ninguna distinta en este sentido en ningún lugar todavía de imputación, una inteligencia artificial genera creaciones que no tienen autor y por lo tanto son dominio público. Que ya vamos a ver todos estos conceptos más adelante y vamos a volver al tema cuando hayamos transitado más por los conceptos principales para que lo terminen de entender. Pero es que hoy, cuando hablamos de autor y de la raíz de persona física que implica entrar en el tema, no podemos soslayar los temas del momento. Este es un tema del momento. Pero igual les prometo que saltaría otro tema hoy, pero que vamos a hablar de esto más concretamente. Beatriz, sí. ¿me escuchas? Hola. Tenemos una Sí. mano levantada, Luciana Cabrera, que quiere hacer una intervención. Bien. Yo quería comentar... Adelante, Luciana, sí. Yo quería comentar 3 casos que me he enterado del tema de si es que una inteligencia artificial puede ser derechos de autor. El primero es el caso de Krakow versus Deep Blue en el ajedrez. Eso fue 1993, si mi memoria no me falla. Espere que voy a repetirlo porque aquí no le escuchamos nada a los demás compañeros, entonces no los quiero dejar. Luciana Cabrera va a comentar 3 casos referidos a estos temas de inteligencia artificial, y que el primero es el de Deep Blue, es del año 96, ¿verdad? No me acuerdo si era 96 o 93, pero sí, es el caso del ajedrecista. Sí, del ajedrecista. Sí. El segundo es uno que pasó hace un par de años, más reciente en el tiempo, que fue un concurso
creo que era en Japón, si no estoy mal, en uno de los países asiáticos, que ganó un concurso de escritura, una inteligencia artificial ganó el 3er puesto. Creo que era China, ¿no? No me acuerdo en este momento, pero creo que era uno de los países Espere que asiáticos. lo comento en clase. Segundo ejemplo, en un país asiático ganó un concurso que tenía como origen una inteligencia artificial. Le agrego, Luciana, que hoy en día esto de los textos con ChatGPT en los concursos de cuentos hace que, el otro día escuchaba en España, no abrieron una cantidad de concursos de cuentos tradicionales, que es muy bueno para la literatura, no abrieron, porque está como infectado de cuentos con ChatGPT, y es un problema, ¿no? Pero siguiente, Luciana, muy bien lo que estás diciendo, ejemplos, sí. Y el tercer y último caso que pasó el año pasado fue de un concurso de fotografía, que creo que era una especie de fotografía artística que había hecho una inteligencia artificial, que se lo acusaba a la persona de que si es que de verdad había creado la obra o de quién era el tema de los derechos de autor, si es que había sido de la persona o de la inteligencia artificial que ganó un concurso de, creo que era de fotografía artística, algo así. Bien, el tercer caso, que dice Luciana, es del año pasado, de un concurso relacionado con fotografía artística que también presentaron una fotografía y la ganadora era sobre la base de una aplicación de tecnología de inteligencia artificial. ¿Algo más quiere agregar, Luciana? Nada más, disculpe, profesora. No, está perfecto. En todos estos casos, sobre todo en los dos últimos que usted menciona, evidentemente quedó descalificado el ganador, porque no había una persona atrás para darle algo. Porque, bueno, eso es... Ay, esperen que no había bajado la cámara. Ese es parte de este problema, ¿no? En fin, está muy bien estos comentarios para tener presente. Veremos, hay muchos últimamente. Les aclaro ya que a nivel de universidades es lo mismo que plagio, es decir, fraude. No lo llame plagio si no quiere, pero equivale fraude, así que ese tema. Y les agrego además que yo estuve chequeando en propiedad intelectual el ChatGPT y nos contesta todo con propiedad intelectual norteamericana, porque de la uruguaya no tiene idea. Así que mala suerte. Ahí todavía no tiene muchos datos nuestros como para que pongamos Uruguay y le diga. Me decía, muchas gracias. Yo le pedía, haceme preguntas de nombre comercial, porque ya sabía que esto es muy nuestro. Entonces me hablaba de cualquier cosa. Nada, les ganamos por goleada al ChatGPT. Pero es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. A mí me parece fantástico el ChatGPT igual, ¿eh? Digo, no soy nada contra. Yo creo que es una herramienta para dominar, no es... Pero es gracioso eso de que, claro, el pobre habla, digo el pobre, yo lo trato de persona también, que es espantoso, pero me refiero, tenemos que aprovechar lo bueno que tiene, ¿no? Que es información, que la presenta ordenada, pero ¿saben una cosa? Sin que uno sepa el tema, comete errores. Y no sé si ustedes usan ChatGPT, ¿no lo han probado? Pruébenlo. Lo que no pruébenlo, es el mundo actual. Lo he probado, profesora. ¿Qué es? ¿Quién es? Luciana lo ha probado. ¿Quién más lo usa de acá, de la barra online? Yo lo he probado, profe, y hace poco mi novia... ¿Quién es yo? ¿Christopher? Christopher. Christopher. Y hace poco... A ver, hable Christopher, que tiene la mano levantada, y después Clara. Christopher, mi novia dice que que ha probado. Mi novia que estudia profesorado de química. No escuché lo que estudia su novia. Profesorado de química. Ah, de química, claro. Eso es bastante internacional. Sí, y le recomendé a ver, y estuvo haciendo una clase en base a las clases que a ella le imparten, y un poco de ChatGPT para ver qué tanto se asimilan las clases que a ella le dan sus profesores con lo que va preguntando en el ChatGPT, y por lo menos en química, física, matemática es bastante acertado con todo. Claro. Espere que comento acá a Christopher, que no se oye. Me comentaba Christopher que la novia es profesora de química, o está en ese tema, y que armó una clase sobre la base de sus temas y que le sale bastante acertado. Exacto. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de algo estándar en el sentido de que no tiene territorialidad como los temas legales. Pero para nuestros puntos, ahora le pregunto algo que sea algo muy tipo derecho humano a la salud, ¿no? Una cosa muy general, no es tan fácil. ¿Qué más iba a decir Christopher? No, que le pregunto a usted qué fue lo que buscó usted en ChatGPT. Mire,
He buscado muchos temas, porque lo trato de usar. Lo que yo hice, que me resultó muy gracioso, fue pedirle que me hiciera preguntas, ni siquiera respuestas, porque, sobre distintos temas de propiedad intelectual. Primero pedí todo propiedad intelectual, después pedí algunos. En patentes le fue bastante bien al ChatGPT. ¿Por qué? Porque las patentes tienen esa base internacional desde el ADPIC en adelante. En marcas usaba una terminología distinta, y en nombre comercial, me hizo todas las preguntas en otro, y eso porque puse Uruguay, le pregunté de forma muy detallada, y no funcionaba. Pero no funcionaba por una cosa lógica. El ChatGPT, como toda la inteligencia artificial, son datos. Entonces, si no tiene los datos adecuados para formular la aplicación de su entrenamiento, no va a ser nunca lo mejor. Creo que en un tiempo, cuando tenga más datos todavía, lo va a hacer mejor, ¿no? Yo soy muy precaria en la tecnología y esto, pero yo me acuerdo que, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuando salió el Translator? Las primeras traducciones online, y era muy piel roja, ¿no? Niño, venir bajo de la mesa a encontrar no sé qué. Ahora, uno pone tramos grandes y sale muy bien. Y porque es lo mismo, ¿no? Porque es la cantidad de contactos que ha hecho bien, que se han mejorado, y que entonces ahora lo hace muy bien. Pienso que con el tiempo va a tener mejores datasets, ¿no? Universos de datos, y lo va a ir haciendo mejor, ¿no? Pero bueno, este es un tema que obviamente vamos a hablar. Christopher, ¿usted terminó? Porque si terminó le doy la palabra a Clara. No, justamente algo rápido iba a decir. A ver, diga algo rápido, Christopher. Hay un youtuber que es Ney Gentile, es uruguayo, viviendo en España, ya lo he comentado varias veces. ¿Un qué? ¿Un youtuber, dijo? Un youtuber, streamer también, Ney Gentile, que es uruguayo, sí, viviendo en España. Ponga el nombre en el chat porque no le escuché bien. Muy bien, y justamente está hablando sobre ChatGPT en este momento, y Bing, que es el buscador de Microsoft. Y sí, tiene dos videos, en uno hace pelear a ChatGPT con Bing, y en el otro explica lo que es realmente una inteligencia artificial y cómo se está usando, está y muy básicamente bien. todo desde el punto de vista de él, que es un punto de vista técnico, porque él estudió hacking, Está muy hacking bien. ético y muchas de esas cosas, y lo va explicando muy bien para el que se quiere Me interesar. parece bien. Ahora le cuento acá a la gente. Christopher nos está recomendando un youtuber uruguayo que vive en España, que tiene esto muy bien explicado. Hay muchas explicaciones muy buenas de todo esto, de la Deutsche Welle, hay una muy completa. Hay uno que capaz que es el que usted dice, que yo ahora no me acuerdo el nombre, que es el que usted dice, Christopher, él mismo termina hablando en árabe, en alemán y todo con su cara. No. Es otro entonces, porque al aplicar los inteligencia artificial con textos, él va moviendo la cara también con textos de otro idioma al toque, que es algo que se puede hacer muy fácilmente hoy. Bueno, pero de todas maneras, bueno, está bien, Christopher. Ahora después pone el dato para los que quieren ver, y hay mucha cosa. Hay una charla que nos dio hace 2 años un experto acá en Uruguay, lo dio online en una actividad que hicimos en el Instituto de Derecho Comercial, Miguel Ángel Román, que es doctor en inteligencia artificial y es director de un instituto de inteligencia artificial, y le preguntamos, para abogados, digamos, para gente como uno, ¿qué puede hacer y qué no la inteligencia artificial? Entonces, les voy a poner ese link y van a ver de forma muy concreta qué podemos esperar, porque todavía no llegamos a lo que va a ser más disruptivo todavía, con salir del machine learning, ir directo al deep learning y a otras tecnologías, que es lo que se llama la inteligencia artificial general, que esa es la que va a tomar decisiones más complejas por su cuenta. Todavía no estamos en el momento de más complejidad. Van a ver que es clarísimo esta charla. Bueno, ahora Clara, que está con la mano levantada, y después Virginia Udaquiola, y sigo la clase. Y terminamos el paréntesis contemporáneo. Buen día, Clara. buen día.
quería simplemente agregar a lo que han venido diciendo. Justamente es toda una revolución lo del ChatGPT, que ha tenido un gran avance desde su primera, vamos a decir, edición, que era totalmente robotizado. Ahora creo que estamos en el ChatGPT 4. En el 4. El 4 está mejor, pero no tanto más, le diré. Claro, igualmente hay avances e inclusive en cuanto a los rasgos faciales, el movimiento a través de sensores, eso se pudo ver. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad en Chile, cuando se hizo la exposición de tecnología, ver a un ChatGPT robot, parecía un ser humano, la charla con Darwin. No sé. Clara, te voy diciendo lo que está contando acá en clase. Bueno, nos está comentando, primero que nada destacaba que está evolucionando a su vez el ChatGPT, que ahora es el ChatGPT 4. Le diré que en texto, en español y relacionado con derecho, han medido que la mejora es de un 11 a un 15%. Es decir, es una mejora, pero todavía tampoco es tan significativa. Y lo otro que está comentando Clara es que ella presenció, participó de una exposición tecnológica en Chile y que dice que las formas robóticas que cumplían misiones o hacían cosas eran bastante parecidas, ¿no?, a la gente, muy androides. Eso porque la forma que eligen para hacerla, androides. Calculo que los marcianos usan otra. Sí, digo en broma, la verdad. Esa profesora, esa charla con Darwin fue espectacular. Yo quedé asombrada. Parecía un ser humano, en realidad. Las respuestas. Hoy está muy bien lo que dice, que la forma de la inteligencia artificial, para hablar, es como un ser humano. Mire, hay un canal de YouTube que se llama Hispaniae, sin ñ, de España, que es brillante, tiene como monólogos de personajes históricos menores, es decir, no de Colón, sino del ayudante capitán de no sé qué, y no del rey de los tlaxcaltecas, sino del que fue, bueno, y los pone a hablar, es decir, le genera y los pone a explicar desde su posición personal lo que hicieron. Es impresionante lo que uno aprende de historia y lo que uno aprende de otras miradas. Exacto. Y quería agregar... Para estudiar historia de los próximos años de los niños, va a ser, lo viví, ¿no? Va a ser, estuve ahí el 18 de mayo, ¿no? Una cosa así. Sí. Profesora, además quería decir que el año pasado en Derecho Informático trabajamos esto y nos mandaron un trabajo de investigación cuánto vamos a decir, ChatGPT influye en los estudiantes, cómo lo usan, qué ventajas, bueno, todo eso. Y además tuvimos que trabajar en informática, jurídica, documental, de gestión y decisoria. Se ve que le apasiona el tema, Clara. Ay, me encanta. En realidad, los dispositivos... Bueno, pero se da cuenta, Clara, y todos, que en este punto es muy importante saber si hay alguien que merece tener los derechos de explotación de esto. Porque esa es la verdadera pregunta respecto de si hay autor o no hay autor. Porque autor, persona física, no hay. Quiere decir que aquí hay que construir algo o dejarlo como está. Dejarlo como está es dominio público. Es decir, no hay un titular, porque no es la persona física la que lo hizo. Ahora, si merece que haya alguien que esté concentrando los derechos, bueno, ahí va a haber que ir a algún tipo de disposición. Este tema está bastante avanzado por el lado de responsabilidad, en realidad, donde incluso están pensando en la existencia de una persona jurídica robotizada, pero ¿saben por qué? No por el tema autoría, sino por el tema de quién es responsable cuando los vehículos automatizados, sin chofer, puedan tener un nivel de circulación.
porque algún problema va a haber. ¿Y a quién le va a reclamar el pago? El que sufra los daños. Es decir, va a terminar siendo un tema muy, muy abogadil, y para solucionar esto es que se está hablando de esta persona jurídica robotizada en el proyecto de ley de inteligencia artificial de Unión Europea, ¿no? Pero bien, bueno, Clara, muy bien su intervención, nos estuvo comentando las actividades de derecho informático investigando todos estos temas. Pero acá el punto es, bueno, no es solo quién es el autor para decir quién tiene derechos y quién puede cobrar, sino también quién es el autor, porque el autor es responsable. Entonces, si hay plagio, en el sentido de utilizar deliberadamente o en su deliberada apreciación posible de entrenamiento de datos sobre las ajenas, bueno, alguien tiene que responder. Es decir, es un tema no solo de autoría como ejercicio de derecho, sino como responsabilidad. De ahí el problema del debate y de la demora en definir también, ¿verdad? Bien, y tengo la última mano levantada, Virginia Udaquiola. Así yo ya sigo con la clase. Sí. Sí, buenas tardes, profesora. No, lo mío es cortito. Yo quería comentar que yo la utilicé en cuanto a leyes, ¿no? En lo que es derecho uruguayo, como que está bastante entreverada, porque mezcla mucho de Chile, por más que uno le ponga en Uruguay tal cosa, es como que mezcla mucho, no es, o sea, no es nada preciso, no es recomendable para nada. Sí, por ahora por lo menos. Sí, por ahora no, pero sí quería comentarle lo que dice y después termina. Virginia dice que ella estuvo utilizando en cuanto a leyes el ChatGPT y que le sale bastante confuso, mezcla la chilena con otras leyes, es un poco el camino que está diciendo, que si uno no sabe y usa lo que pone ahí, hace una macana. ¿Y qué es lo que quería agregar, Virginia? Sí, le quería agregar que mi compañero es programador y en ese aspecto sí le ha ayudado muchas veces con definiciones de códigos y eso en ese sentido sí es muy práctica, y eso es recomendable. Y que él también conoce a ese youtuber que comentó el compañero, que sí lo conoce. Y ¿Cómo se llama? Nate Gentile, no sé cómo se escribe. Nate Gentile, es el youtuber, famoso. Sí, es conocido, digo, sí, es muy entendido en todo ese tema. Era eso que quería comentar, profesora. Perfecto, gracias por su aporte, Virginia. Ahora comento que, claro, ella decía que la experiencia es distinta de un programador, porque el programador, claro, tiene muchas cosas, como el caso de la química que vimos recién. ¿Por qué? Y bueno, porque los datos son generales. Esto va a mejorar, porque esto es tiempo y tener más datos. Todo depende de los datos. Bueno, bien, cerramos capítulo novedoso. Rescaten que en todo este tema el punto no es la maravilla, que también lo es, sino hay autor. Y hay autor no es por decir solamente encontramos un autor. Un autor significa que hay alguien que puede definir si se usa o no y cobrar derechos, y sobre todo que hay un responsable de los casos de infracciones. Y eso no hay definido todavía. No hay definido todavía, o mejor dicho, la definición que hay es la que surge de la ley actual, que es, no hay persona física a la cual directamente imputar la existencia de algo, conclusión, no hay autor. Si no hay autor, estas creaciones son de dominio público, no son imputables a nadie. Eso es lo que hoy hay. ¿Queremos que haya otra cosa? Hay que legislar. Porque esto de que uno puede interpretar la ley y pensar que no son teorías. Acá no hay persona física, no hay autor. Bueno, bien, volvemos entonces a nuestra clase inicial de derecho de autor. Estuvimos hablando que hay un signo relevante respecto de los derechos de autor, que es el ser un derecho humano, que de ello deriva de que existen sin necesidad de ningún tipo de pronunciamiento del Estado, lo que no quiere decir que no haya que trabajar en el sentido de la prueba, de la fecha y de la relación de autoría. Luego estuvimos hablando, y ahí fue que nos derivamos al tema actual, estuvimos hablando de que por esta razón el autor es persona física, porque un derecho humano lo pueden tener las personas físicas. Y bueno, ahí de estos últimos comentarios a los que nos referimos. Bueno, algo más, y como es la clase inicial, voy a hacer una pequeña referencia a la evolución, hasta por qué llegamos hasta hoy con el tema de derecho de autor que tenemos y algunas referencias al respecto. A ver,
La existencia de autores es ineludible en la historia. Si no tenemos más relaciones entre la obra y su creador, es porque no hay fuentes fidedignas históricas que nos digan quién hizo qué. Pero desde la perspectiva del atesoramiento de cosas y datos, siempre que se ha encontrado el dato, hemos visto que una persona hizo algo. Antigua Grecia. Bueno, Aristófanes, obras teatrales. Ahora no me acuerdo de los nombres, pero los vases, ¿cómo se llama? Tipo los floreros, vasijas, que tienen ciertas ilustraciones, tienen un autor. ¿Por qué? Y porque la fuente lo puede establecer con certeza. De modo que esa idea de relación persona con cosas, a veces he escuchado cuando hablamos de Antiguo Egipto, mucho antes de Grecia, que decían, el arquitecto del emperador responsable de tales, de las pirámides y de los frisos de no sé dónde. Claro, si estamos hablando que había una perspectiva solamente artesanal y de elaboración de esclavos, de lo que eran ciertas obras plásticas, no nos llegó el nombre, pero no llegó el nombre de todos por un tema de organización social. Es decir, no tenemos la fuente, pero la relación persona-creación no es moderna, a eso voy. Luego tenemos tenemos otra noción más también histórica, que es la idea de la pertenencia. Se suele mencionar cuando se habla de plagio, ¿no? Pero es famosísimo, muy famoso, del 70 antes de Cristo, las églogas de Marcial, ¿no? Un literato griego que decía, Fidentino, si tú quieres mi poesía, cómprala. Y le decían 4 o 5 églogas, porque había otro, estaban Marcial y Fidentino, que los contrataban para ir a los banquetes a leer y que se entretuvieran los que estaban ahí, ¿no? Como hoy uno prende la radio. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que este Fidentino copiaba y usaba sin autorización lo que era la actividad creativa, intelectual de este señor Marcial. Bueno, entonces ahí no solo está la relación sujeto-obra, sino que está la idea de esto es de Marcial, no es de Fidentino, y que además evidentemente se autorizaban y se cobraban, ¿no? Pero eso ya es otro. Bueno, ¿qué voy? Luego hay un gran peso institucional durante muchos siglos de lo que se llama Edad Media, en el cual el que encargaba la existencia de maravillosas expresiones plásticas o literarias era una institución, ya sea el príncipe, ya sea el señor feudal, ya sea la iglesia. Entonces no siempre estaba el nombre de los contratados, muchas veces sí. Y tenemos... Pero ¿qué es lo que no había durante estos miles de años y que comienza a existir en la organización social, política, económica y tecnológica en los últimos 400 años? 400 y algo de años. Lo que no había era una tecnología que permitiera una copia y producción numerosa de creaciones, o una asistencia masiva a ciertas manifestaciones culturales que pusieran en problema determinadas circunstancias. Ejemplo, y muy, muy fácil. Edad Media, como estamos hablando. En la Edad Media, copiar un libro le llevaba la vida a un monje. Bueno, si el libro era mero chico, capaz que podía copiar 2 en su vida. Y había verdaderas organizaciones en monasterios que copiaban libros, que generalmente eran libros destinados a eruditos, que usualmente estaban en monasterios. Algunos grandes monarcas tuvieron biblioteca. El que fue un genio fue Felipe II, ya estamos hablando de 1500, ¿no? Él armó una tremenda biblioteca, además armó un archivo en papel, de todo. Estamos hablando de tecnología modernísima, pero igual todavía el copiado
era lento, ¿no? Aunque ya existía la imprenta, igual tenían lentitud. ¿En qué voy con esto? En que, además de que era, bueno, había también al sur de Francia, en el 1300, un monasterio enorme que era prácticamente el lugar donde se copiaban los libros en Europa, que eran 80, 90 frailes que sabían hacer eso muy bien, porque no era solo, porque los tipos dibujaban las letras. El problema no solo era que no podía haber muchos ejemplares, sino que nadie sabía leer, o que eran pocos los que sabían leer. Entonces, no había oferta, no había demanda, no había oferta, no había demanda. Estábamos en ese loop. Y todo lo cambió la imprenta. Vio todo la imprenta. Porque al haber más la imprenta, bueno, y además dejar el latín e ir un poco al lenguaje vulgar, por el vulgo, no por despreciando, entonces, bueno, empezó a haber más facilidad de copiar. Al ser más fácil producir textos, era más fácil poner cosas no tan sublimes, entonces había cuentos, había otro tipo. Entonces, ¿qué pasó? Que más gente empezó a leer, bueno, y ahí cambió el mundo. Ahí cambió el mundo, y cambió el mundo de la autoría y de los derechos. ¿Por qué? Bueno, porque empezó a definirse. A ver, aquí alguien escribe, pero está el que tiene la dinámica de gastar en la imprenta, que era algo muy complejo. Y bueno, el poder político quería saber qué ideas se definían. No nos olvidemos que además Lutero, Calvino, generaron la revolución que generaron porque había una imprenta, ¿no?, que hacía llegar lo que pensaban. 300 años antes, los Lutero o Calvino que hubo no nos enteramos, me refiero. No tenían esas posibilidades de expansión. Bueno, entonces en todo este mundo apareció también, como decía, el poder político diciendo, bueno, a ver, ¿qué se dice? ¿Qué circula en mi reino? Y ya existía un Estado, ya se estaba centralizando. Ya no existía, lentamente ya no existía más la organización feudal de señores, y se centralizaba la generación de leyes, la aplicación de justicia. Hay muchos cambios juntos hace unos 500 años. Bueno, conclusión, aparece en el poder político la necesidad de autorizar quiénes iban a imprimir qué. Y era el octroi, el privilegio de imprenta, sería la traducción. Entonces, estas posibilidades de qué escribir, de qué reproducir a través de la imprenta y que llegaran, se organizaban a través del privilegio de imprenta. Y muchas veces, y por varios siglos también, el que escribía le pagaban unos pesitos, y el que tenía los derechos era el que podía reproducirlo porque tenía la inversión de la máquina. Entonces, en el primer momento, lo que había era un derecho del librero, es decir, un derecho del que reproducía, que era la forma como, bueno, como también no solo controlaba el poder político qué es lo que circulaba, sino también promovía que entre ellos no imprimieran todos lo mismo y pudiera sustentarse la actividad. Van a ver que en muchas industrias el primer paso histórico es dividir qué hace cada uno para todos tener un nicho. Eso no es de nuestros últimos 150 años, que ahora estamos en el mundo de la competencia y de la libertad, ¿no? Y que es lo que sabemos que como usuarios nos beneficia. Pero estamos hablando de un mundo de inicio de movimiento tecnológico. Bueno, entonces durante mucho tiempo la idea de los derechos relacionados con las creaciones tenía que ver con autorización para el que lo reproducía. Algo muy parecido en materia de teatros. Los derechos los tenía no el que lo escribía, sino el que le compraba para su teatro determinada creación. El origen de lo que es la ejecución de obras de teatro, que eso luego con la tecnología salta a todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Teatros, fotografía, cine mudo y blanco y negro, cine colorido, sonido, y ahora tenemos el celular y te armo una película con mi celular, ¿no? Pero ese mundo en realidad no fue muy distinta a la evolución. Fue primero la autorización a partir del dueño del teatro. ¿Por qué? Y bueno, porque
las compañías de actores, que eran esos seres tan liberales que iban de pueblo en pueblo, muchas veces transmitían noticias, ¿no? Y muchas veces lo que hacían era transmitir ideas. Entonces el que quería una idea tenía a su gente que iba de pueblo en pueblo, y quería otra idea. El rey tenía los autores que autorizaba en los teatros, ¿no? Que tenían mucho que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de terminando la Edad Media, ¿verdad? Que es el momento en el cual comienza el despegue de esto. ¿Y a qué voy con esto de ubicar y de insistir en esto? En que evidentemente, hasta que no hubo un riesgo y un interés económico, y sobre todo un riesgo de copia, ¿para qué queríamos tener un sistema organizado de derechos de autor y de persecución de derechos si no era apetecible? Porque no había dinero para adquirirlo ni capacidad para gozarlo. En el sentido de lectura. No teníamos cerca la música de otro lugar del mundo, que hoy tenemos de todas las formas tecnológicas que en estos últimos 80 años, solo para concretar, podemos disponer. Bueno, entonces, comienza este camino sobre la base de los cambios tecnológicos. El derecho de autor es una reacción a la tecnología. Bueno, comienza este camino, y y aparece una gran instancia ideológica. Léanlo como lo lean, ¿no? Porque hay muchas miradas y opiniones. La gran instancia ideológica histórica es la Revolución Francesa. Digo léanlo como lo lean porque dicen, cambió solo quién iba a tener el poder. Ahora les explico por qué. Pero realmente fue un hecho significativo, más formal, como quieran, pero históricamente es un año que divide aguas. Y Revolución Francesa, 1789, todos estos temas, justo estos días, ayer fue el 2 y 3 de mayo en Madrid, ¿no? El famoso, todo el mundo revolucionado, todo eso. Está bien, 1800 principios, no es la misma fecha, pero bueno. 1789 cae la organización corporativa, con actividades, comienza a desplazarse, se desplaza, le diré yo, el eje de los derechos a la persona física. Y tenemos el escritor y la ley de la representación pública. Esas dos leyes definen que el derecho de quien es el escritor respecto de su creación es de él, es del autor. Y lo mismo sobre la base del derecho de representación. Que quien genera la obra, que va a ser representada, va a ser actuada, por decir así, estamos hablando de solo teatro en esa época, ¿verdad? Va a ser también el autor y el que ha compuesto lo que hoy diríamos el guión, ¿no? Es decir, el texto dramático. Esos dos cambios de eje fueron fundamentales en toda Europa. Y en los años siguientes del siglo, fin del XVIII y el XIX, todo lo que fue normativa de derecho de autor en Europa y acá, ¿no? Porque ahí fue el saltito en tema normativo para nuestra zona, todo vino ya sobre la base de la persona física como autor. Había algunos cuestionan, dice, pero tenía el derecho moral y el poder estaba en los que tenían el derecho de explotación. No, es como todo, cualquier negociación de lo que sea, los que ustedes van a ver entre sus clientes y aquellos a quienes les quieran comprar y vender, van a ver que uno tiene más poder de negociación que otro. Por lo menos la idea es que el derecho no lo atribuya objetivamente solo a uno de ellos. Un poder, ¿no? Digo, de eso se trata el avance, de hacer realidad los temas de igualdad y vamos a ver que también pasa en algunas perspectivas de derecho de autor, también a veces el derecho se pone en la balanza, le da un peso más, quiero decir, de pesado, a uno que a otro para equilibrar algunas situaciones, ¿no? Pero empezamos entonces el segundo gran momento de lo que es la historia del derecho de autor, que ahí empieza a haber un titular directamente relacionado con la
creación y la capacidad de creación. Un momento que trasciende a toda la normativa europea y ahí del mundo. Igual también hay autores, yo he leído libros de derecho musulmán, digamos, de los árabes, de los moros, como le gusta decir en España, que ya tenía una cantidad de derechos atribuidos al que escribe. Pero, a ver, de última, evidentemente esos son como anécdotas en el sentido de que lo que trascendió desde nuestro punto de vista de fuentes fue el derecho europeo. Sí, con el comentario histórico que hice, estoy diciendo que tampoco es que sea llamando la atención de que tampoco esto es lo único en el mundo, pero sin duda es nuestro antecedente, desde el punto de vista de fuente histórica. Y bueno, comienza ahí entonces ese cambio hacia la persona y sus derechos. En este momento tecnológico, estamos en el siglo XIX, donde voy, primero, derecho, privilegio de la imprenta, del librero, privilegio del dueño del teatro, luego sale a derecho de persona física, a partir de las leyes de 1791 y 1793. ¿Y qué pasó? Sigue la tecnología creciendo, ya la imprenta en el siglo XIX era bastante rápida, funcionaba bien, ya había transporte bastante eficaz, porque ya estaba el vapor, y había una cantidad, ya el mundo estaba muy interesante, ¿no? Con una cantidad de temas tecnológicos. ¿Y qué es lo que pasaba en Europa? En Europa pasaba que alguien publicaba en Londres, a la semana siguiente traducido en París, y a nombre de otro. Y a veces ni a nombre de otro, pero ¿qué? Sin que el otro ganara un peso y ni se enterara. Entonces había todos unos temas de aprovechamiento. Que claro, aquellos primeros artistas, escritores, que querían vivir de su trabajo, veían que pasaban por encima derechos que tenían muchos siglos. Entonces, tenía mucha gente que sí tenía un mercado. Tenían este tipo de problemas. Entonces, claro, comenzaron los titulares, personas físicas, de derechos, lo que hoy decimos claramente, derecho de autor. En esa época se hablaba más de propriété littéraire et artistique, propiedad literaria y artística, ¿no? Bueno, en este momento comenzaron a preocuparse y comenzaron a unirse los que tenían los mismos problemas de distintos países. Y aquí, simplificando, un rol muy importante en el siglo XIX lo tuvo Charles Dickens. ¿Ubican a Dickens? Dickens, autor inglés, famosísimo, muy reflexivo, crítico. ¿Alguien leyó Little Dorrit? Un libraco así. Cuenta una quiebra, es un proceso de concurso. No sé si alguno está en Comercial 2 o... Bueno, van a ver lo que es una quiebra, y este era el trámite lento, pesado. Otra cosa que escribió Dickens, que no se me ocurrió, voy a buscárselo si se los cuelgo, es un cuento de 4 carillas esta vez, que se llamaba La historia de un pobre hombre, pero que era un tipo que quiso registrar una patente a su nombre en la oficina inglesa. Y el trámite era pesadísimo, y había que pagar esto, había que pagar lo otro, y chupenis para acá, chupenis para allá. Un penar, ¿no? Hablando de la otra vuelta que hablábamos de plazos y tiempos y todo, ¿no? Bueno, Dickens fue, en 1823 se reunió con sus colegas franceses, que a los franceses que publicaban folletos y series en París, enseguida los publicaban sin autorización en Londres, le pasaba al revés. Bueno, se juntaron, hicieron una primera reunión, se propusieron generar algún tipo de barrera legal, de intentar. No tuvo mucho efecto práctico, pero fue un camino. Pero lo que es interesante en estos episodios históricos que le estoy contando, fue algunos años más tarde, alrededor de 35 años más tarde, después de 1823, Víctor Hugo. ¿Conocen a Víctor Hugo? Víctor Hugo, como le dicen los franceses,
¿Qué escribió Víctor Hugo? Lo más famoso de la literatura universal de Víctor Hugo y de la literatura también, una de las más famosas. Autor de, a ver, no puede ser que nadie diga el francés Víctor Hugo, siglo XIX. ¿Qué escribió? A ver, alguien online que me diga. Por ejemplo, ¿qué escribió Dante Alighieri? La Divina Comedia. La Divina Comedia. ¿Qué escribió Víctor Hugo? Los Miserables. Los Miserables. Ahí está. Bueno, alguien lo dijo. Lo dijeron online, ¿eh? Presencial nadie. Los Miserables. A ver, Víctor quería decir algo. A ver, Víctor, ¿qué iba a decir? Tocayo de Víctor, ¿sí? Sí, yo soy Víctor Marcos. Diga, Víctor, ¿qué iba a decir? Quería decir eso que había escrito los... muy bien, deja constancia que él conocía, muy bien. Bueno, tan famoso, que además fue político y con la cantidad de inquietudes sociales, me refiero, estamos hablando de una prima figura. Este hombre fue más allá, además tiene un discurso espectacular sobre el valor de la autoría, del autor. Ese lo tengo online también en mi blog, le voy a ver si se los cuelgo ahí. Pero Víctor Hugo fundó la Société des gens de lettres, es decir, una primera sociedad de escritores internacional. Esta sociedad de escritores internacional que tenía una comisión jurídica de expertos en derecho de autor. Y ahí empezó un motor de promoción, sensibilización con estados, era internacional, y empezó el camino de ¿qué? Bueno, de ir a la etapa de veamos cómo solucionamos esto desde el punto de vista del derecho internacional, y eso ya le digo directamente nos lleva a lo que nos rige hoy, como tratado internacional que ya voy a decir. Pero para redondear lo del episodio contado de Víctor Hugo, que fundó esta sociedad que hoy existe, y esta asociación que se llama ALAI, de profesores y estudiosos de derecho de autor, que hoy existe. Quería contarles que desde mediados del siglo XIX se reúnen y que desde el siglo XX en adelante tiene un año un congreso, el año siguiente una reunión de jornadas. Un año un congreso, reunión de jornadas. Fue durante todo el siglo XX prácticamente Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, que eran la mayoría grande de sus componentes, hasta que en el año, no me acuerdo si fue en el 2006, bueno, esperen, 1996, por primera vez hicieron un congreso fuera del hemisferio norte, que fue en Punta del Este, en el Conrad. Fue un congreso que vinieron culturalistas de todo el mundo, hay un libro que está acá. Voy a ver si encuentro algún libro que me quede de ese congreso y lo podemos sortear. Voy a ver. Tiene cosas interesantísimas, gente de todas partes. ¿Pero qué voy? Bueno, que es un movimiento que está constantemente reflexionando sobre el último tema, y esto llega a todos de todo el mundo que deciden, este es un camino. Pero volvamos a lo estrictamente legal. Bueno, todas estas reacciones que comenté de los hechos fueron de la etapa persona física, centro de derechos, pero el mundo tecnológico me está pasando por encima, hay que solucionar de alguna manera. Y la solución formal viene con el convenio de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística de 1886. Yo lo mencioné el primer día cuando hablábamos de los grandes tratados. Y acá, en este convenio, habla de, pone una cantidad de pisos de derechos, de distintos derechos y obras, es decir, lo mínimo que deben tener las legislaciones. El convenio de Berna además fue evolucionando hasta el año 71 en distintos congresos, es decir, no es el mismo texto de 1886, se fue creciendo respecto de qué involucraba, sobre la base de que crecía y cambiaba qué cosa, la tecnología, y con distintas actas, hasta principios de la década del 70, del siglo XX, y este convenio de Berna, desde el punto de vista de lo estratégico, establece que, primero, principio de informalidad.
no se puede exigir para que exista la obra protegida nada. No el registro, ningún acto por parte del Estado. Eso es una obligación hace muchas décadas, desde el punto de vista internacional. Nuestro derecho tenía en el año 37, en nuestra ley, la exigencia de registro, cuando nuestro país ingresó a Berna, y bueno, yo, como tantos autoralistas, todos los autoralistas del Uruguay, menos algún profesor de internacional privado no autoralista, entendíamos que ya no se exigía. Bueno, ahora esto está resuelto en la ley. Pero digo, Berna, informalismo. Segundo, quien es autor en un país del convenio de Berna debe ser reconocido como autor en todos los demás. Si acá hay alguien que es autor, eso funciona tal cual hoy, si aquí hay alguien que es autor de un libro o que es autor de software, bueno, en México, en Croacia, en Madagascar, todos países que integran como 186 países del mundo, que es decir, todos prácticamente, salvo algunos que están en evolución, pero todos que integran el convenio de Berna, usted ya es autor en 186 países. ¿Por qué? Porque no le pueden requerir ninguna condición para la protección por el principio de informalismo, y porque basta con que sea autor en su país de origen para que sea autor en todos. Es muy importante, porque el hecho de que sea autor quiere decir que puede defender sus derechos. Y si hay un plagio de un libro, de un uruguayo, de una música, de una obra musical de un uruguayo, en Singapur, usted va a Singapur sabiendo que le ampara el convenio de Berna, y que ya es autor, y que ya puede defender sus derechos. Habrá que ver los temas procesales, que igual tienen un estándar de debido proceso que lo aceptan, pero eso es impresionante. ¿Y eso deriva de qué? De que es derecho humano y que no necesita ningún registro. Eso no funciona así a nivel internacional automáticamente, ni para marcas ni para patentes. No puede funcionar así, porque marcas y patentes necesitan registro, si no, no existen. Derecho de autor no. Por eso tenemos esta fuerza de protección internacional. Informalismo, quien es autor en un país es autor en el otro, bueno, es el llamado trato nacional. Y ese autor uruguayo que va a ejercer sus derechos a Singapur tiene los mismos derechos que un nacional. Trato nacional en derecho internacional es eso. Los mismos derechos. Eso ya está en Berna, 1886. Y es lo que nos necesitaba. Bueno, Dickens y Victor Hugo, que no llegaron a gozarlo, pero sí sus herederos respecto de derechos eventualmente, y todos los demás creadores. Es decir, al que publicaba en Londres y le traducían sin autorización y le publicaban sin autorización en París, bueno, ese señor tenía derecho de ir al otro país, ¿no? A Francia, y reclamar. Y lo condenaban. Bueno, tenemos entonces 1886, comienza la etapa de protección internacional del derecho de autor. Esa etapa, 100 años más tarde, se consolida con el ADPIC, que lo hemos mencionado varias veces. ¿Qué es el ADPIC? Bueno, lo digo yo, porque si no pasa el tiempo. El apéndice 1C al Tratado de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, el ADPIC, que reformatea el orden de tratados, dice, bueno, aquí, en este apéndice 1C, es un acuerdo de aspectos de la propiedad de los derechos conexos que vamos a ver, y también, bueno, París y otros temas de propiedad industrial. Entonces, a todo lo ya existente, yo agrego, dice la ADPIC, ¿no? Entonces ahí sube algunos términos de protección de algunos derechos e introduce algunos derechos relacionados con Internet. ADPIC es apenas un poco anterior a dos tratados muy importantes en esta materia del mundo, que son los tratados de la OMPI de
derecho de autor y de intérpretes ejecutantes y fonogramas, que son el TODA y el TOIEF, que son del año 96, de 1996, que son este otro gran marco al cual nuestro país está ajustado absolutamente. Hoy, ¿qué es esto? A ver, en Uruguay tuvimos una primera ley de derecho de autor de 1912, la ley prolija de su tiempo, pero ya este mundo tecnológico que venía determinó que en el año 37 se elaborara una ley de la propiedad literaria y artística, que incluía, sí, teníamos unos legisladores súper adelante en cantidad de temas de todas estas tecnologías. Bueno, pero obviamente una ley del año 37. Una buena ley, la dinámica de la tecnología que cambia no da para que en un sistema de base romana como el nuestro, ¿no? Si fuéramos el derecho del precedente judicial obligatorio americano es otra cosa, pero no somos base romana. Entonces las leyes hay que actualizarlas. Y bueno, cuando se aprueba el apéndice 1C del ADPIC, porque otros cambios que hubo en derecho se fueron sumando, ¿no? Complementando a la normativa nacional. Pero ya había que cambiar la legislación nacional. Hubo unos proyectos buenísimos de derecho de autor que no llegaron a aprobarse. Y como se vencía el tiempo para cumplir con la Organización Mundial de Comercio, se realizaron unos ajustes a principios del siglo XXI en Uruguay que dieron lugar a la ley 17.616, que hace retoques estratégicos modificativos para ayornar la ley del 37 al ADPIC y al derecho de Internet de la OMPI, y que agrega también unos artículos referidos a lo que es la gestión colectiva en materia de derecho de autor, al cual vamos a dedicar una clase más adelante, que es la forma especial de ganar dinero que pueden los autores, sobre todo de obras de consumo masivo. Se llama gestión colectiva. Bueno, bien. Entonces, hoy, ¿qué tenemos como ley en Uruguay? Tenemos la estructura del 37, viejito, con todas las actualizaciones correspondientes a nivel internacional, pero nos quedó como estructura viejita, igual. ¿Por qué? Y bueno, porque una cantidad de temas que evolucionaron en la década del 80 en adelante en todos nuestros países vecinos, que ya venían evolucionando en los países europeos, y que estaban en esos proyectos de ley que no terminaron aprobando, quedaron fuera, ¿no? Entonces tenemos lo justo para no estar atrás, pero no estamos adelante. Uno de esos proyectos, el más completo que teníamos en Uruguay, lo tomaron en Paraguay, y es la ley paraguaya de derecho de autor vigente. Está bárbaro. Había esa ley buena de acá, que tomó Paraguay, muy similar a los distintos países en la década de los 80 y los 90 latinoamericanos, en realidad tenía una especie de base de la OMPI y de ciertos... La OMPI, ¿se acuerdan lo que es, no? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una agencia de Naciones Unidas, que tenía unos asesores específicos contratados que daban este impulso para que se discutiera. Muy bueno, y eso fue una evolución, estoy hablando de evolución de México para abajo, ¿no? De toda la lengua hispana, menos Uruguay, menos Argentina, los rioplatenses rebeldes, que no entramos en ese texto. Hay algunos países que ya tienen un nuevo texto. Ecuador tiene un código Ingenios, que cambia algunas cosas, no tanto, pero digo, de otro paso, y muchas otras leyes de estas de los 90 ya han cambiado, es decir, ya han visto algunos temas aplicados. ¿Por qué? Lo que dije al comenzar esta explicación descriptiva. El derecho de autor tiene que ver con la tecnología que potencia y posibilita creación de obras. Entonces, ¿qué aparecen? Nuevos escenarios. Hasta se hacen más intensos algunos derechos que otros. Volviendo para atrás, teníamos el teatro. Después vino la fotografía. Después la radio. Los teleteatros, no, los radioteatros. Después vienen los hermanos Lumière con el cine. Y ahí se abrió todo, la televisión.
Y todos los distintos avances tecnológicos de todo, del negro al color, el sonido mejor sonido, la transmisión que mejora, que hace más fácil, y que en los últimos años, estoy contando rápidamente 140 años de evolución, hace que tengamos en nuestro celular la potencialidad para filmar, poner sonido, hacer modificaciones con filtros, es decir, esto y cantidad de otras cosas más que no son tan caras ahora de cámaras y la computadora. Entonces, estas distintas posibilidades van generando problemas, derechos que se enfatizan más que otros, por eso es que los de la ley de derecho de autor tiene que evolucionar constantemente. Y no solo, y este es un tema que vamos a hablar en una clase más adelante, y no solo evolucionar en cuanto a los derechos, en el sentido de nuevos derechos, ver la creación. Hay un capítulo de los derechos de autor que se llama las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que tienen también una definición y un camino necesario sobre la base de la evolución tecnológica, que es un tema que desde el año 2013 se está discutiendo en el Poder Legislativo y que no se avanza nada. Nada más que una excepción o limitación se estudia, la que tiene que ver con el material de enseñanza y las bibliotecas. Igual eso lo vamos a ver más adelante, pero me refiero, como ven, hay muchos temas que hacen que este derecho de autor merezca cambios. Algunos se logran desde lo internacional, otros, como estos, solo pueden lograrse desde cada una de las legislaciones nacionales. Pero básicamente las excepciones y limitaciones que son equilibrio de derechos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano el derecho de autor. Y hay otros derechos humanos. Entonces no hay ninguno más que el otro, acaso el único desde la vida, ¿no? Bueno, vida y libertad. Pero me refiero desde el punto de vista de los terceros y de los que tienen que ver con los sociales y culturales, aquí hay que equilibrar. Hay que equilibrar. Por eso, las excepciones y limitaciones, que cada vez que hay una revolución tecnológica se trastornan. ¿Por qué? Y porque cambian el ejercicio de los derechos todos. Entonces hay que reformular equilibrios. Entonces ahora que estamos lejos de la visión moderna del derecho de autor en la ley, estamos también lejos porque no tenemos el equilibrio desde el tema tecnológico. Igual, hoy solo menciono esto, ya iremos viendo punto a punto todo lo que he presentado, ¿no? Pero ¿qué me interesa? Entonces rescatar de esta clase introductoria la especialidad del derecho de autor, los efectos concretos jurídicos que derivan de la especialidad de la naturaleza del derecho de autor como derecho humano, que tiene que ver con cuándo existen la obra, quién ejerce los derechos, y bueno, y la idea de esta explicación histórica fue en realidad para que vean que este es un camino que se debe a circunstancias de la realidad, porque nunca al arquitecto del faraón, de cualquiera de ellos que han construido tantas maravillas que incluso hoy tenemos, nunca se le hubiera ocurrido visualizarse como alguien que tenía que defender el derecho de autor de las pirámides para que no vinieran otras civilizaciones y la copiara. Cosa que hoy los arquitectos tienen presente. Y por muchas razones eso no lo podemos ver, no solo porque no pasaba en las comunicaciones, sino que tampoco pasaba en el mundo de nos van a clausurar, en el mundo de los derechos políticos, porque la organización de la humanidad era otra hace 4.000 años, 3.000 años, 2.000, 1.000, 200 años. Pero como todo lo que cambia incide en este tipo de situaciones. No sé, yo decía que iba a hacer un comentario a algunas críticas que había. A veces uno dice, la propiedad intelectual es algo artificial. La humanidad vivió siglos y siglos sin que existiera como tal. Obvio, no la necesitaba. No la necesitaba. El derecho laboral. ¿Cuánto hace que existe el derecho laboral? ¿140 años en la historia de la humanidad? Bueno, tenían otra estructura. Yo no voy a decir no lo necesitaba en ese caso, porque la visión me parece medio poco desde hoy. Pero digo, había una estructura que no hacía que fuera evidente tenerlo. Bueno, esos son los caminos. Esos son los caminos.
Y bueno, por ahí viene un poco la presentación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque hoy podemos dejar por acá. Lo que pasa es que en las próximas clases tengo que hablar más, porque hoy, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero les dije 1000 conceptos, todos de esta temática. Profe. ¿Y quién Buen está día. preguntando? Buen Andrea día. Acuña. Voy a levantar la mano. Así. Bueno, no hay problema. Andrea, sí, dígame. Bueno. No, profe, le quería preguntar si es posible que se suban las clases de... Sí, yo lo dije al principio, estuve medio porque, yo sé que perdón, lo voy a hacer. yo entré unos minutitos después y no dije, pasa nada, yo sabía que igual alguien me lo iba a volver a preguntar y no hay problema. No hay problema. Igual digo que lo dije para que quede claro. Me va afinando los apuntes para el partido que viene, y si no se acumulan todas las clases juntas para ver después. No, yo dije que además para la semana que viene... No, profe, se entiende, aparte que no estuvo bien de salud y todo. De los exámenes. También. Igual material de estudio tienen, no es que dependen. No, sí, pero a mí particularmente sacar apuntes de las clases me parecen súper claras y como que las llevo re bien. Yo sé que todo lo que sean recursos que hoy se tienen, hay que tenerlos, ¿no? Vamos, porque hoy se puede grabar y tenerlos. No, pero aparte está buenísimo, son súper dinámicas las clases, me gustan mucho, profe, en serio, y logro sacar buenos apuntes. Bueno, me parece bien que saque buenos apuntes a veces entro un poquito tarde porque se me superpone con otra materia y los primeros minutos no logro enganchar, entonces como que necesito verlos para poder enganchar. Muy bien. Sabremos cumplir, voy a cumplir. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Los presenciales no, ya están armando sus bártulos como enfilando para la puerta. A ver si los online tienen algo más. Bueno, parece que tampoco. ¿Qué dicen Silvina y Mariana? Dejalos que empiecen a ver derechos conexos. ¿Cómo? Mariana, no escuché porque se escucha poquito. Algo de los conexos dijiste, Mariana, pero no escuché. Que esperes, sí, a que lleguemos a la parte de derechos conexos. ¿No te están asustando? Bueno, no me depriman a la gente, les van a encantar los derechos conexos. Dije, ya me asusté ya. No, pero Mariana. No hablamos de los conexos hasta el día de clase. Pero tenés razón. Le mando una tarea domiciliaria para usted. Que analice el caso de la Venus del Nilo en Italia, porque ¿La Venus del Nilo en dónde? En Italia, porque se disparó una gran polémica por unos posteos que ¿Ahora en estos días? ¿Es Víctor el que habla? Días. No, Christopher. Christopher, no le había escuchado la voz. Christopher, no me diga, ¿hay un tema de estos días de la Venus del Nilo en Italia? Exactamente, y fue justamente por el gobierno de Italia que salió. Bueno, voy a mirarlo, me interesa mucho. He recordado temas de Italia de cuando visitan delegaciones árabes que les hacen que tapen a todas las Venus desnudas y cosas así, y se cuestiona también el punto del derecho de autor. Se lo voy adelantando, profe. Pero lo veremos, muy bien, nos cuenta un caso que hay un caso como para entender. Bueno, profesora, perfecto, Christopher, muchas gracias. Se lo voy adelantando, profe. La convirtieron en una influencer a la Venus. Ok, bueno, obviamente le vamos a decir que usted nos diga algo del tema, ¿no? Se imaginará. Bueno, entonces saludamos a todos. Muchas gracias, Silvina. Un gusto, Mariana. Y voy haciendo un end meeting for all, ¿les parece? Perfecto, nos vemos en la próxima clase. Y bueno, este es sin duda un tema y un bloque muy, muy lindo, para mí uno de los mejores del programa, así que aprovechen. Es un tema muy interactivo y dinámico para poder participar. No, y además hay mucho espacio para que se desarrollen en este tema. Sí, sin lugar a duda. Bueno, end meeting for all. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao.